Muy buenas noches, mis hermanos, sean todos bienvenidos. Qué gusto es estar un día más, ¿verdad? Pudiendo tener este tiempo de estudio de la palabra, en el cual podemos apartar un ratito y estar juntos, ustedes allá en sus casas, nosotros acá en nuestro hogar, y podemos apartar un tiempo, ¿verdad? Para el Señor. Damos gracias porque podemos, a pesar de todas las circunstancias, a veces muy adversas, estar transmitiendo y podemos, como les decía, tener este tiempo en el cual podemos estar en unidad, en un mismo espíritu, ustedes y nosotros, en buscar del Señor, en poder estudiar de la palabra, en poder tener unos cánticos, en poder tener reflexión también, y que nuestro corazón esté en un mismo sentir, ¿verdad? Que es el estudiar y estar juntos en comunión con el Señor. Así que damos gracias, ¿verdad? Por este tiempo que tenemos de bendición para eso. Así que yo les invito a que podamos abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 8. Bueno, estamos ahora como un poco con turnos con mi esposita porque ella está ahora atrás de esto y luego me toca a mí, entonces vamos a estar por estos problemas tecnológicos, por lo menos por el día de hoy en esta situación. Así que por eso me ven solito, pero aquí estamos. Y les invito a que estemos en Romanos 8 y vamos a leer desde el 28 en adelante. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Aquí está hablando de gente que ama a Dios, que conoce a Dios, les ayudan a bien, pero el Señor agrega algo muy importante. Dice, esto es, o sea, dando una explicación, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, los que están viviendo la voluntad de Dios, los que están buscando de Dios, los que están en verdad caminando su peregrinaje en el Evangelio, todo lo que les ocurra en este peregrinaje por causa de Dios, ¿verdad? Y todo es por causa de Dios, dice que todo ayuda para bien. Entonces, en verdad debe haber sumo gozo, debe haber alegría en el corazón de quien está experimentando, ¿verdad? Diversas situaciones. Y ahí es donde uno vive los momentos, ¿verdad? Muy enriquecedores del Evangelio, que están compuestos a veces de días difíciles y otras veces de días más tranquilos, pero en medio de esos altibajos, ¿verdad? Que la vida nos conlleva, si estamos viviendo bajo los propósitos de Dios, sin duda tendremos gozo y paz en el Señor, porque sabemos que todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Dice el 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Hermanos, aquí está hablando del porqué de las situaciones. Es porque en verdad Dios quiere que seamos iguales, ¿verdad? En carácter a Jesús. Es por eso que todas las cosas que viviremos, ¿verdad? Nos ayudarán para bien, porque Dios tiene un plan para con quienes son sus hijos, ¿verdad? A quienes Él ha llamado, para que podamos ser semejantes a Jesús. Dice, ya a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Dice, ¿qué pues diremos a esto? O sea, ¿qué es lo que podemos decir en sí a este propósito de Dios? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, ¿alguien podrá impedir el plan de Dios en nuestra vida? ¿Alguien podrá impedir que Dios haga su obra completa en nuestra vida durante este tiempo? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hay un plan de Dios maravilloso en nuestra vida y nuestro galardón está cuando terminemos nuestra carrera, ¿verdad? Por eso anhelamos, ¿verdad?, que el Señor venga, y este tiempo entendemos que todo nos ayuda para bien. Dice el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna adversidad, ninguna altibajo en la vida, ninguna situación. Como todo viene de parte del amor de Dios, nada nos separará de ese amor.
Ahora lo importante es que nosotros no nos separemos tampoco de ese amor, ¿verdad? Y nos aferremos firmemente de la mano del Señor. Yo les invito a que podamos hacer una oración, podamos tener ahora un tiempo de gratitud al Señor, ¿verdad? A través de nuestra oración. Y ahí cierra sus ojos y podamos orar al Señor. Y decir: Señor, muchas gracias por tu amor y misericordia. Gracias por todo lo que has hecho, Señor, por nosotros, por la bendición que nos das, Señor, de estar, Señor, el día de hoy, en este momento apartado para ti, diciéndote cuánto te necesitamos, con todo nuestro corazón agradeciéndote por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, por los problemas, adversidades, la oposición, Señor, por las necesidades, por todo lo que tú has hecho, Señor, lo que nos das, que puede ser, Señor, aparentemente para bien o para mal, Señor, a nivel humano. Pero asimismo, Señor, te damos gracias por lo que nos das y por lo que no nos das, porque podemos ver tu misericordia en nuestras vidas. Gracias por este tiempo. Adoramos tu santo nombre, te bendecimos y te rogamos con todo nuestro corazón que en verdad puedas transformar nuestras vidas y puedas, Señor, ser parte, como siempre lo has sido, no tan solo de nuestra vida, sino de este tiempo, el cual lo dedicamos a ti con todo el corazón. Te agradecemos, Señor, y queremos que tú obres en nuestras vidas y tú trates con nosotros un día más. Y te agradecemos porque tú has sido bueno a través de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, tendremos ahora un par de cantos. Les invito a que podamos, ahí en su lugar, adorar al Señor y bendecir su nombre por todo lo que Él ha hecho. Y luego de estos cantos, ya saben, tendremos nuestro tiempo de estudio de la palabra. Así que les dejamos con este tiempo de adoración. Soles con poder, que los cielos arden, nadie como Él, nuestro Dios. Quien gobierna el mundo, quien levanta y quita el rey, vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. El que era y pronto vendrá.
Solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno. Solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Santo Dios, Señor. Te invito, mi hermano, a que ahí en tu casa cierres tus ojos y podamos por un instante considerar cuán grande es nuestro Dios, cuán bueno es nuestro Señor, cuán inmenso es Él, que está en control de todas las cosas, absolutamente todas las cosas. Él está en control de todo. Y esa es nuestra paz. Es nuestra paz por sobre todo, que Él es grande en amor y misericordia y está en control de absolutamente toda circunstancia. Por eso te damos gracias, Señor. Te cantamos con todo nuestro corazón y te invito a que levantes tus manos ahí en tu hogar, con tu familia, y le digas al Señor: Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno. Solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Santo Dios, Señor Jesús, Señor. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Hoy yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena este
Señor. Ven y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, Señor Dios, en lo que harás en mí, en ti, en mí, oh hermano, en mí, oh, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh, yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Bueno, mis hermanos, entonces después de este tiempo de poder alabar al Señor, ¿cierto? A través de estos cantos, vamos a continuar con nuestro estudio. Venimos hablando de adoración. Hoy día mi esposito está aquí, ¿verdad? Detrásito de cámaras, le tocó hoy día. Ahí depende cómo vamos con todo este trabajo, es que a veces tenemos que hacer esta división de labores, ¿verdad? Para que todo funcione bien. Así que mientras él nos ayuda, ¿verdad? Desde atrás, nosotros vamos a tratar de estudiar y continuar con todo lo que venimos hablando acerca de la adoración. La adoración implica tantas cosas, ya lo tenemos más que claro, ¿verdad? Venimos hablando ahora, hemos entendido, ¿verdad? Nos hemos esforzado en entender acerca del corazón. Hemos visto tantas cosas con respecto a esto. Hemos hablado de lo que necesitamos antes de adorar. Hemos profundizado en nuestra relación con Dios, cómo es importante. Tenemos claro que adoración no son solo cantos, ¿verdad? Adoración no es solo decir o hablar, tener expresiones, ¿cierto? Sino que, o demostraciones para con Dios, cosas que pudiéramos hacer, sino que ya hemos entendido que es más y mucho más profundo que eso. La adoración
en primer lugar, tenemos claro que tiene que ver con vivir, ¿cierto? Adoración es vida. Adorar, el adorador, el que es genuino, ¿verdad? No es solo un instante que adora a Dios, ni lo entiende con el razonamiento, sino que lo entiende con el corazón. Además, es vida, el adorador tiene una vida de adoración a Dios. La hemos tratado de desglosar y mostrar distintas características o elementos, como queramos llamarle, que tiene la adoración. Y hemos hablado muchas cosas la semana pasada. Estuvimos hablando de lo esencial que debe ser para cada uno de nosotros el tener acción de gracias, el tener gratitud en el corazón. Nos ayuda mucho, ¿verdad? Nuestra serie que venimos hablando del temor del Señor también, donde vimos un poquito, ¿verdad? Un poquito de lo que significa la gloria de Dios. Y lo menciono porque la semana pasada vinimos hablando del agradecimiento y también de darle honra y gloria a Dios, aunque estamos como más enfocados, ¿verdad?, en el agradecimiento y cuán esencial es para cada uno de nosotros tener este agradecimiento en el corazón para con Dios, y que es esencial para que nosotros podamos tener esta vida que agrada al Señor, esta vida que honra al Señor, una vida de agradecimiento, pero más que decirlo, y ahí es donde entendemos acción de gracias, para poder ir más profundo en esto del agradecimiento. Y bueno, la semana pasada estuvimos viendo el ejemplo de estos 10 hombres, ¿verdad? Que el Señor se encontró con ellos, o ellos con Él, ¿verdad? Ahí cada quien puede decirlo de distinta manera, pero lo importante de esto es que el Señor sanó a estos 10 hombres, que eran 10 hombres leprosos, y esta era la esencia un poquito del agradecimiento que aprendíamos la semana pasada. Y vimos que el Señor mismo, Él declara estas impactantes palabras, salen de sus propios labios, caminando Él aquí en medio de los hombres, ¿verdad? En esta tierra hizo esta declaración. Hizo, y más que declaración, dijo esta gran verdad, para enseñar a través de este ejemplo cuán importante es el agradecimiento, la honra, darle el honor, la gloria, y con acciones a Dios, a nuestro Señor. Y vemos cómo Él mismo, después que sanó a estos hombres, dijo, oye, ¿no eran 10 los limpios? Hablando del milagro, de la sanidad que Él había hecho, porque estos eran 10 hombres leprosos. En ese tiempo, como compartíamos la semana pasada, no había, imagínense el tiempo que era, o sea, no había medicamento, no había sanidad para los leprosos, simplemente ellos eran expulsados de las ciudades, de la sociedad, y sus días terminaban fuera de la sociedad. O sea, ya el que tenía esta enfermedad, su vida podríamos decir que terminaba ahí. Claro, porque seguían vivos, pero eran apartados de la sociedad y nunca más podían ellos ser parte de lo que, si en algún momento fueron parte, teniendo familia, teniendo relaciones sociales, teniendo, ¿verdad?, una vida laboral, por decirlo así, ¿no?, tratando de entenderlo como si fuera hoy día. Ellos ya nunca más podían volver a esa vida. Imagínense la vida que ellos tenían, cómo ellos vivían, cómo era esta vida que no era vida. Imagínense vivir de esa manera. Por eso la palabra dice que cuando el Señor iba, ¿verdad?, llegando a este lugar, era porque ellos no estaban en medio de la ciudad, como cuando el Señor se ganaba a dar una predicación, un sermón, o como cuando reunía a la gente, o como cuando Él entraba en la ciudad, a la sinagoga, en fin. Él venía entrando porque ellos salieron a su encuentro, o sea, ellos estaban apartados de la sociedad. Y en medio de esto el Señor hace este hecho con ellos, ¿verdad? Los sana, los limpia. Fue algo muy grande, fue algo que, mire, si tratáramos nosotros de ponernos en el lugar de estos hombres de ese tiempo y de cómo el Señor
se encontró con ellos y ocurrió esto, no podríamos ponernos en ese lugar. Solo tratamos de entenderlo, de comprender lo que ocurría en ese tiempo, pero es muy difícil porque es algo que en nuestra sociedad no se vive, ya no es parte de, y si fuera parte, la tecnología, la ciencia ha avanzado mucho. No ocurriría en este tiempo desterrar a alguien y dejarlo aislado como que muriera solo, ¿no? Siempre, por el avance que tenemos hoy, habría en nuestro tiempo, ¿verdad?, la intención de hacer algo por ellos, ¿verdad? Ya sea paliativo o directo, si no hubiera manera de sanarlos. Pero en ese tiempo no. Por eso es tan difícil a veces ponerse en ese tiempo, en ese lugar, y comprender lo que vivieron ellos y cómo es que el Señor hace estas declaraciones tan radicales. Que a mí de verdad las palabras del Señor, yo les comentaba, son las que, no sé cómo explicarlo, me llenan de gozo, de impacto, de que Él tan directo, lleno de autoridad, diga estas palabras y queden plasmadas para nosotros. Cuando dice, ¿no fueron 10 los limpios? Y volvió solo uno a agradecer. O sea, a mí me impactan esas palabras. Yo no sé cómo las percibe usted o si las ve en la Biblia. A lo mejor para usted es una historia, una más, ¿verdad?, de sanidad, o una más de milagros, o una más del Señor mostrando su poder, su gloria, ¿cierto? Pero es más que eso, mis hermanos. Que el Señor diga estas palabras es algo impactante, porque hoy día vivimos en una sociedad malagradecida, vivimos en una sociedad que no entiende el agradecimiento, y menos para Dios. Trata a veces nuestra sociedad de ser agradecidos entre ellos, pero no hay comparación. Solo con acciones, ¿verdad?, educadas hoy día. Gracias. O a cambio de algo, gracias. Me hizo un gran favor, gracias, y ahí está, ¿verdad? Pero es a cambio de algo. Hoy día vivimos en una sociedad totalmente egoísta, que vive para sí, y que la iglesia del Señor se esfuerza en un camino de agradecimiento, pero le es muy difícil. Le es muy difícil porque ninguno podrá entender esto naturalmente, ni con conocimiento. Esto es más profundo, va más allá, es un trabajo totalmente fino y delicado de parte de Dios para con el hombre. Por eso el que no se entrega a Dios, a propósito de que antes venimos hablando del corazón, el que no se entrega a Dios, el que no se dispone en Dios, el que no tiene su vida centrada en Él, el que no tiene su corazón, como decimos, doblado delante del Señor, inclinado, es decir, un corazón ocupado totalmente por el Señor, no podrá nunca tener una vida de agradecimiento, de acción de gracias. Porque esto de tener una vida de agradecimiento, de acción de gracias, es solamente dado por Dios. Es solamente la obra de Dios en el corazón del hombre. Es un corazón que realmente ha sido transformado, regenerado. Es un corazón opuesto al corazón natural del hombre. Eso quita muchas cosas que el hombre hoy practica, aún diciendo ser parte del Señor, parte de su pueblo, que tienen que ver con el egoísmo, con el orgullo, con la arrogancia. Por eso es muy difícil que el hombre por sí mismo pueda. Por eso yo decía, es como un trabajo, una obra fina del Señor en el corazón de cada hombre, de cada uno que se ha dejado moldear por Dios, que ha nacido de nuevo, que se ha arrepentido primero, que ha entendido, ¿verdad?, que ha tenido esta luz del Señor en sus corazones, en su vida. Ninguno que no haya vivido de esta manera va a comprender el agradecimiento, la acción de gracias, va a tratar y va a decir qué lindo, se va a impactar, va a comprender muchas cosas, pero una cosa es entender con la mente y otra es con el corazón, y otra es la obra de Dios en el corazón del hombre. Por eso veníamos hablando de eso, y por eso solo como una antítesis o parecido, ¿verdad?, a una antítesis, yo mencionaba cómo es que justo antes de esto, y no hablando de la historia, ni en el lugar, ni en el tiempo que ocurrió, simplemente hablando de cómo en este evangelio, ¿verdad?, está
antes de que ocurra esto de estos 10 hombres, ¿verdad? Antes de que el Señor hiciera esto, antes de eso estaba escrito cómo el Señor le habla a sus discípulos y les enseña acerca del servicio, mostrándoles, ¿verdad?, esto de la humildad del hombre. Y es como una antítesis, porque antes de eso está hablando un poco acerca de cómo el hombre pudiera esperar el agradecimiento, el reconocimiento. Y el Señor les explica justo un poquito antes de eso, ¿verdad?, de que ocurre esto con los leprosos, cómo es que eso no va a ocurrir. Porque el que tiene un corazón transformado, el que tiene un corazón para el Señor, jamás va a hacer eso. O sea, a ellos les muestra un camino, ¿verdad?, de servicio, de entrega, de siervo, que tiene que ver, ¿verdad?, como de esclavo, pero esclavo por amor. Fíjese, el esclavo, el servidor verdadero no es dueño de nada. Es más, ni su vida siquiera le pertenece. Por eso no tiene en su mente, en su corazón, el que es siervo, el que es esclavo por amor. Ni piensa en estas cosas, oye, que me honren, que me alaben, que me agradezcan. Jamás va a pensar de esa manera. Porque es siervo, porque es esclavo por amor. Y el Señor le muestra que nosotros, sus hijos, sus siervos, que les vamos a servir, que queremos con Él, esta es la actitud del corazón que debemos de tener. No así, ¿verdad?, como debiera ocurrir con nuestro Dios maravilloso, extraordinario. Que a Él sí hay que honrarlo, hay que agradecerle. A Él sí hay que darle todo el honor, el agradecimiento. Y no solo dárselo, otorgárselo, decirlo, vivir de esta manera, sino que Él es digno de toda la honra, de todo el honor, de toda la gloria. Y esto, por eso yo les decía, es como una antítesis, ¿verdad? Estas dos cosas se oponen entre sí, son tan distintas, es más, ni siquiera comparables. ¿Qué es el hombre al lado de Dios? Nada, es incomparable. Nuestro Señor maravilloso, creador, dueño de todo, soberano, glorioso, grande. Nosotros, mis hermanos, polvo, y que por su misericordia, ¿verdad?, Él, y para su deleite, Él nos hizo, nos formó, y al hombre con sus propias manos, dice, ¿cierto? Y vemos esto, y veníamos hablando acerca de estas cosas. Ahí le debo algunas aclaraciones a algunos de ustedes que hicieron varias preguntas. Algunas respondí, otras todavía me falta, pero ahí les vamos a ir aclarando, explicando, ¿verdad?, de manera privada. Lo hemos hecho porque nos han preguntado y es la manera que podemos, no hay otra. Y gracias a Dios por esto. Veníamos entonces hablando y ahora vamos a explicar otro poquito acerca de Romanos capítulo 1, del 18 en adelante. Venimos hablando, así que para que ustedes estén ahí atentos, ¿verdad?, en su casita. Yo voy leyendo aquí en mi Biblia. Tengo las dos Biblias por si necesitara la Nueva Traducción Viviente para no tardarnos tanto, pero aquí tenemos todo. Y del 18 dice ya que venimos, ¿verdad?, entendiendo esto del agradecimiento. De verdad es muy difícil explicar Romanos 1, y todo lo que venimos hablando no es tan simple. Cuando el Señor, ¿verdad?, nos guía, nosotros podemos entender muchas cosas, pero es difícil transmitirlo, ¿ya? Así que vamos a tratar de explicarles, así que ustedes estén atentos y siempre orando para que el Señor vaya, ¿verdad?, abriendo su entendimiento, así como nosotros oramos por ustedes, pero la disposición y el estar atento es muy importante. Dice del versículo 18, Romanos capítulo 1, estamos en Romanos y vamos a leer desde el 18 en adelante, ¿ya? Así que usted esté muy atento ahí. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. 19. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen
excusa. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. 23. Y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y el 25, ¿verdad? Hasta el 32 leemos, ¿verdad?, todas las consecuencias que ocurrieron a raíz, ¿verdad?, de lo que estaba pasando en ese momento, que empieza a explicar desde el versículo 18. Mire, vemos cómo el autor, ¿verdad?, de Romanos es el apóstol Pablo. Vemos cómo él empieza a explicar, ¿verdad?, de manera sistemática todo lo que ocurre, ¿verdad?, y empieza a dar toda la explicación de esta carta a los romanos. Pablo inicia entonces su discurso con un análisis, ¿verdad?, de la relación entre la humanidad y Dios. De eso se trata cuando empieza, ¿verdad?, a hablar de esto. Empieza también a explicar acerca del perdón, del pecado. Habla de esta nueva vida, ¿verdad?, en todo lo que habla aquí en Romanos, de esta nueva vida a la que el Señor nos ha llamado, pero que es una nueva vida solo dada por Dios y en el Espíritu, ¿verdad?, Santo. Luego Pablo da este discurso, ¿verdad?, brevemente hace este análisis y habla de cuán necesario es vivir en el reino del Señor, y explica todas estas cosas. Habla de la redención, del perdón, y a través, ¿verdad?, de este capítulo 1 abre este tema tan controversial que muchos pueden no entender, pero en realidad en el versículo 18 empieza a hablar acerca de algo que muchos mencionan podría yo decir, de manera simple o con liviandad, hablando del pecado, hablando del pecado del hombre, ¿verdad? Y digo que muchos lo expresan, ¿verdad?, de manera como simplista o tan natural o tan comprensible, pero qué complejo. Qué complejo. Por eso aquí Pablo viene y explica todo esto, porque lo que trata de explicar es la esencia de él, es decir, del pecado. ¿Cómo es que el hombre puede caer en cosas, ¿verdad?, que muchas veces ustedes, nosotros, de manera natural llegamos a decir, pero ¿cómo es posible que ocurra esto? Cuando nosotros vemos nada más en la sociedad que vivimos hoy, piense usted que Pablo, ¿verdad?, está hablando aquí a los romanos en un tiempo muy difícil. Cuando nosotros vemos en la historia y profundizamos, vamos a ver y podemos sentirnos, pero ¿cómo era posible que hicieran ellos esto, ¿verdad?, en ese tiempo, cuando Pablo da esta explicación? Pero veamos nuestra sociedad, cómo también vemos hoy día una sociedad perdida. ¿Perdida en qué? En el pecado. Pero ¿cómo es que llegamos a este nivel? ¿Cómo es que el apóstol Pablo tiene que explicar de esta manera el pecado? ¿Cómo es que también en ese momento llegaron a este nivel? Pero cuando empezamos a ver y analizar, nos damos cuenta que más que hablar de los tiempos, de las épocas, de las generaciones, el pecado es una condición humana. Y esta condición humana es una condición humana que se repite una y otra vez. Y vemos que en lo que el hombre practica y en lo que el hombre ha caído. ¿Y desde qué? Desde que está separado de Dios. Cuando el hombre se separa de Dios, esta es su condición humana, en esto cae.
No importa la época en la que vivamos, no importa el tiempo ni la generación que seamos. Muchos hablan de las generaciones, me da risa, pero con simpatía cuando se habla de las generaciones anteriores. A veces se ocupan ejemplos como la música, como la ciencia, como lo moral, ¿verdad? De cada sociedad. Y se habla mucho de cómo era la sociedad, no sé, hace 4 décadas atrás. ¿Será 4, verdad? Cada generación se consta, parece, de 10 años. Entonces, cuando hablan del tiempo que hubo hace unos pocos años atrás, todos concluyen, ¿verdad? Y uno se ríe de que era mejor. Y se habla mucho de muchas cosas, y una de las que se habla mucho es, por ejemplo, de la música. Y hablo de la música secular, porque si hablamos de la música, sabemos que la música es de Dios, que el diablo se la robó, ¿verdad? Y la quiere para él, pero el autor y toda la música siempre ha sido para Dios. Pero hablando de un ejemplo secular, por eso lo digo, siempre se dice que ¡ay! En tal generación era mejor. ¡Wow! Es chistoso, ¿verdad? Por eso digo que la música es de Dios, porque ¿qué música podemos clasificar que si era mejor o cuál es peor? Yo creo que toda la música que no honra a Dios y toda la música que no se entrega al Señor no es buena. Ninguna puede ser buena, aunque suene muy bonita o muy fea, ¿no? La música es de Dios, a Él le pertenece, y toda la música que no sea para honrar al Señor, no creo que tenga algo bueno en ella. Y lo digo porque, a modo de ejemplo, porque siempre se comparan las generaciones con respecto al pecado, con respecto a quién era mejor, quién es peor, dónde se hicieron cosas más terribles, en qué tiempo. Y que la generación de hoy día, ¿verdad? Vemos que tratamos de compararla para tratar de consolarnos, ¿verdad? Sí es la peor, no es la peor. No, esto ha estado desde siempre. Es que no se trata de eso. No se trata de eso. Esto tiene que ver, ¿verdad? Sí es la consecuencia. Cada ser humano vive la consecuencia del pecado, pero la conducta y lo que el hombre experimenta con respecto al pecado y al vivir separado de Dios, en distintos tiempos al final es lo mismo. La consecuencia es la misma. La separación de Dios, la separación del hombre de Dios va a llevar al hombre a caer en pecado. Y el pecado, ¿verdad? Por más que queramos clasificarlo, el pecado solo tiene, ¿verdad? Una consecuencia, y siempre va a ser fatal para el hombre. Y eso es lo que trata de explicar aquí el apóstol Pablo. Y empieza en este versículo 18 diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Empieza a explicar, ¿verdad? El hecho universal, ¿verdad? Primero es que el hombre es pecador. El hombre es pecador. Y empieza a explicar, ¿verdad? Que el mundo es culpable delante de Dios. Dice, y todos necesitan de justicia, ¿verdad? Cuando hacemos este análisis del pecado, de Dios, del mundo, de cómo ha ido avanzando esto, todos necesitamos justicia. Vemos cómo Pablo trata de comprobar a través de este capítulo 1 y de comprobar que el hombre no es que era pecador, sino que es pecador. No trata de aclarar el pecado, sino que habla como una certeza, como un hecho. Trata Pablo, ¿verdad? Simplemente de exponer el hecho de que el hombre es pecador en un tiempo presente. No hay duda de eso, ¿verdad? De lo que pasa allí, y él dando certezas y hechos, porque el hombre se niega a esto. En general el hombre siempre trata de pensar que no, ¿verdad? Y de justificarse de distintas maneras. Estoy hablando del hombre en general. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia? Muchas veces la iglesia hace lo mismo. Qué difícil es para el hombre, ¿verdad? Que se dice nacido de nuevo, regenerado, ¿verdad? El que se autonombra así. Porque el que ha nacido de nuevo y ha sido regenerado por Dios va a tener ciertas características. Pero hay algunos que se llaman a sí mismos de esta manera, pero no reconocen, ¿verdad? No reconocen su condición. No reconocen el estado del hombre. Y aquí
vemos cómo Pablo da por hecho, ¿verdad?, en tiempo presente el estado del ser humano, de la humanidad, del hombre. Que el hombre entonces es pecador. Pablo no solamente mostró que hay una revelación de la justicia de Dios, sino que también hay una revelación de la ira de Dios contra el pecado del hombre. Esta revelación es la que vemos, ¿verdad?, donde en la primera parte del versículo dice, porque la ira de Dios se revela. Si queremos, ¿verdad?, conocer realmente la salvación de Dios, es necesario que sepamos, o si queremos optar o hablar de esta salvación tan hermosa que el Señor nos ha dado, debemos de conocer entonces, sin duda, también cuán malo es el pecado. Por eso muchos no entienden la salvación del Señor. Porque muchos quieren o hablan de esta salvación del Señor sin entender cuán malo es el pecado. Y eso los va a llevar a un es como girar, ¿verdad?, en una rueda, ¿verdad?, que no los lleva a nada. Porque la base de entender esta salvación a la que el Señor nos llama es entender mi condición. Y ahí es donde viene, ¿verdad?, el arrepentimiento, y ahí es donde viene el reconocimiento. Y cuando hablo de arrepentimiento, hablo de ese arrepentimiento genuino. Cuando el hombre es capaz de darse cuenta cuán malo es el pecado. Y ahí puede arrepentirse de ese arrepentimiento que habla la palabra, que viene con tristeza. Que habla, no sé si alguno, ¿verdad?, entiende el versículo que habla de la tristeza del mundo. Que la tristeza del mundo no va a producir nada bueno para el hombre, ¿verdad? La tristeza del mundo es la tristeza que puede tener alguien por diversas razones, ¿cierto? Porque sufrió alguna calamidad, porque extraña a alguien, porque pasa necesidad y no puede soportarlo. Tristeza porque a lo mejor está en soledad, ¿verdad? En soledad de sus seres queridos. Y así podría yo darle una lista. Pero hay otra tristeza de la que habla la Biblia, que es la tristeza que viene de Dios. La tristeza que viene de Dios porque es cuando el hombre se arrepiente y se da cuenta de dos cosas. Primero, que ha estado separado de Dios. Y segundo, como que tiene claridad de cuán malo es el pecado y que por eso estaba separado de Dios. Y esta tristeza lo hace llorar, ¿verdad? A muchos los hace llorar esta tristeza. Se sienten separados de Dios, comprenden la misericordia de Dios y cómo Dios quiere, ¿verdad?, con ellos. Yo estoy llevándolo a nuestro lenguaje para que podamos entenderlo. Y esta tristeza también los lleva a hacer algo que nunca han hecho en su vida. Arrepentirse, y como están tan arrepentidos de corazón, ellos sienten que tienen que hacer algo. Entendiendo que la salvación, ¿verdad?, una vez que han recibido y entendido esta salvación, el mensaje, el Señor se ha mostrado en sus corazones, entendiendo que la salvación es por gracia, que no hay nada que ellos puedan hacer, es decir, es gratis. Dios ya hizo todo, no hay nada que puedan hacer, pero aún así su arrepentimiento es tan genuino, se dan cuenta, ¿verdad?, de lo divino de Dios, de lo santo, puro, de lo sucio, ¿verdad?, de ellos, de su humanidad, de su pecado, que quieren hacer algo, pero lo entienden que no lo tienen que hacer para tener esa salvación porque el Señor ya lo hizo todo. Simplemente sienten que tienen que hacer algo extra. Es como parecido a la acción de gracias. Es parecido a entender el agradecimiento. Sienten que tienen que hacer algo porque sienten que no solo han sido tan pecadores, sino que comprenden lo malo del pecado. Y ahí es donde esta persona empieza, primero recibe la salvación, entiende todo lo que nosotros, ¿verdad?, hemos entendido, la ayuda de Dios. Eso espero, mis hermanos, sino que eso lo lleva a tener hechos. Como por ejemplo, ahí es donde empieza el hombre, ¿verdad?, a no solo a recibir el perdón de Dios, a que Dios empiece a transformarlo, sino que también empieza a enmendar muchas cosas que puede enmendar, sabiendo que hace eso de corazón, genuinamente, porque comprende lo malo del pecado, lo malo que él hizo, y aunque sabe que hay cosas que
no va a poder revertir porque el pecado tiene consecuencias, algunas va a poder hacer algo, o va a tratar, o va a esforzarse y con la ayuda de Dios va a tratar de hacer algo. Va a pedir perdón, se va a reconciliar con el que ofendió. No solo va a decirlo de labios, va a restituir, va a ir a lo mejor al que le robó, le va a reponer lo que hizo, con el que mintió, va a reconocer su maldad y va a tratar ahora de ser bueno. Ahí es donde ocurre lo que dice la palabra, el que robaba, ya no robe más. Ahora trabaje y haga lo que es bueno con sus propias manos y ayude al que necesita, imagínense. El que era capaz de quitarle a los demás sin compasión, sin misericordia y planear las cosas más atroces para quedarse con lo que no es suyo, si ha sido reformado ahora, trabaja, se arrepiente, conoce a Dios y no solo eso, antes robaba, ahora Él da. Es un ejemplo simple, pero a eso se refiere cuando somos capaces de entender cuán malo es el pecado. Si nosotros queremos saber la verdad de lo que realmente es la salvación, es necesario que sepamos cuán malo es el pecado. Y a esto se refiere cuando dice, porque la ira de Dios se revela en ese versículo. Porque sabe que la ira de Dios se revela, pareciera como que fuera un juicio de Dios. Pareciera como que es algo atroz. Es como decir, a veces explicamos y decimos, no, por eso hay un terremoto. No, porque la ira de Dios se revela. No se refiere a eso la palabra. Y ahora quiero tratar de explicárselo de manera simple. La ira de Dios se revela cuando habla aquí en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. En primer lugar, entender esto, ¿verdad? Lo que hablábamos de la salvación. A eso se refiere este versículo. Debemos entender la verdad real de la salvación. Para entender la verdad real de la salvación que ha sido dada por Dios, cada uno de nosotros debemos entender cuán malo es el pecado. ¿Ya? Eso yo ya les aclaré. Lo otro, entender entonces esto de la ira, ¿verdad? De la ira del Señor que se revela. Esto de la ira no se trata de que el Señor, ¿verdad?, mande un juicio. Eso es otra cosa. Ahora vamos a ir explicando. Es más bien, por decirlo así, la palabra trata de explicar, ¿verdad?, lo que el Señor, ¿verdad?, siente en contra, ¿verdad?, del pecado. En contra, es más bien lo que el Señor siente, cómo Él aborrece el pecado. Cómo Él mira, de qué manera mira Él el pecado del hombre. Por eso dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Impiedad es más bien desde el punto, ¿verdad?, del hombre. La impiedad del hombre, el hombre, ¿verdad?, impío. Cómo Dios muestra el rechazo. Cómo Dios muestra desde los cielos que Él aborrece el pecado. Y vemos en la palabra que hay muchos versículos acerca de cómo Dios y de qué manera Dios mira el pecado del hombre, el pecado de la humanidad. Y esto es importante porque hay mucha gente que desvía la palabra de Dios, haciendo ver que la compasión de Dios, que la misericordia de Dios, pareciera que avalara en algunas partes el pecado del hombre. Incluso se han ocupado versículos sacados, ¿verdad?, de contexto. Incluso se han ocupado frases atribuyéndolas a que son de Dios y que vienen de la palabra. Como por ejemplo esta frase, nosotros, y varios de ustedes ya la saben, ¿verdad?, donde dice que Dios ama al pecador, pero que aborrece el pecado. Nosotros en un estudio, ¿verdad?, que dimos de manera presencial, muchos quedaban impactados al saber cómo este no es un versículo de la Biblia, sino que es una frase de Gandhi. Imagínense, ¿qué tiene que ver él con la palabra de Dios? Y no es tampoco un versículo que está en la palabra de Dios. Y por mucho tiempo, muchos han ocupado esta frase de un hombre para decir primero que está en la palabra y para decir esta mentira, porque digamos las cosas como son, esta mentira que es
como que Dios tolera el pecado, como que Dios ama al hombre que peca, que falla, pero nada más que no está de acuerdo con sus acciones, que sería el pecado. Pero eso, mis hermanos, es una mentira. Por eso que yo partía diciéndole que estudiar Romanos capítulo 1 no es tan simple. Y nosotros con mi esposo oramos para que, bueno, primero, el Señor siempre nos vaya dando la claridad bíblica y segundo, poder transmitirlo a ustedes. Yo les quiero decir con todas sus letras que esto es una gran mentira y es una mentira del diablo. ¿Sabe para qué? Para engañar el corazón del hombre. ¿Sabe para qué? Para que el hombre se sienta bien con su condición humana o con su condición, y esto es peor, evangélica, religiosa. El que dice que está en el Señor, pero le digo algo, vive de esta manera, justificando el pecado, justificando sus acciones, justificando su falta de agradecimiento, justificando su falta de darle la honra y la gloria a Dios, siendo arrogantes, déspotas, egoístas, viviendo para sí, y aún así diciendo que son hijos de Dios, y aún así diciendo que honran a Dios, y aún así diciendo que tienen acciones buenas y de agradecimiento para Dios. Por eso yo no sé si usted lo encuentra controversial, pero he tratado de aclararle paso a paso estos versículos. Miren, ni siquiera hemos pasado el 19. Pero primero aclarar cada concepto, cada letra, cada palabra, que a lo mejor muchos de nosotros somos antiguos en el Señor, pero no sé si había hecho este análisis de entender, ¿verdad?, la verdad real de la salvación y entender cuán mal o cuán malo es en verdad el pecado. Para poder entender después por qué dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Si no, no podremos entender. Porque no se trata, como muchos creen, ¿verdad? Y repito, que hay crisis sociales, que la naturaleza, ¿verdad?, está mal, que hay terremotos, que sí, la palabra también habla de eso, y eso es una realidad, pero eso es en otro contexto, a eso quiero llegar. Es una verdad que vemos cómo, ¿verdad?, ocurren cosas que están en la palabra, que van a ocurrir y son bíblicas. Pero eso es una señal y una muestra de que estamos en los últimos tiempos. Pero esa no es que hayan terremotos o que hayan catástrofes y todo eso, porque Dios está mostrando su ira, mis queridos hermanos. Si el Señor mostrara su ira por el pecado del hombre, le aseguro que no sé. O sea, yo creo que la ira de Dios, no podríamos definirla. La ira del hombre sí, ¿cierto? Porque la ira del hombre ha llegado a un nivel máximo, ¿cierto? Cuando atenta contra la vida del prójimo. Podríamos decir que ese es el top, lo máximo de la ira que un hombre puede sacar. Un hombre sí. Pero podríamos tratar de ver, entender o explicar la ira de Dios. ¿Tiene ira nuestro Señor? Porque eso se opone a lo que hablamos, ¿verdad?, del amor de Dios. Algunos piensan que la ira de Dios era en el Antiguo Testamento y ahora no. Ahora es el amor de Dios en el Nuevo Testamento. Pero teológicamente también es un error, porque la Biblia no se opone entre sí. Todo lo que el Señor habla en el Nuevo Testamento también está aquí, en el Antiguo Testamento, continúa en el Nuevo Testamento. Nada más que hoy día tenemos más claridad de la palabra, ¿cierto? Han habido más estudios, hemos entendido más. El Señor ha permitido, ¿verdad?, que la Biblia esté, mire, totalmente aquí en nuestras manos, para que podamos comprender. Por eso, el pensar que la ira de Dios se revela desde los cielos como que viniera algo, ¿verdad?, terrible a la humanidad. No, estamos equivocados. Debemos entender, ¿verdad?, lo que habla su palabra. Lo que habla su palabra. Sí han ocurrido cosas, sí están bajo el poder y el señorío de Dios. Todo, la naturaleza. Es verdad que la naturaleza gime por el pecado del hombre. Son también parte de las consecuencias del pecado. Es verdad que van a haber terremotos, está en la palabra, van a ocurrir catástrofes, van a pasar muchas cosas y está en la palabra. Ahí usted véalo después, está en los evangelios, es verdad.
Pero la Biblia nos enseña que esas son, ¿verdad?, señales de los últimos tiempos, como consecuencia, ¿verdad?, de muchas cosas. Sí, la Biblia lo explica. Pero mis queridos hermanos, esa no es la ira de Dios. Eso no es lo que quiere decir este versículo 18. La palabra habla de la ira de Dios, ¿verdad? Dice que se revela contra toda impiedad, es más bien una explicación de cómo, y muchas partes de la palabra habla de esto, y lo repito, de cómo el Señor se revela, es decir, cómo Él se opone, cómo Él aborrece, cómo Él está en contra del pecado del hombre. Cómo esto es tan terrible, cómo Él, haga de cuenta, se duele por el pecado del hombre. Hasta ahora podemos ver cómo el Señor, y esto coincide, ¿verdad? Cómo el Señor se duele por el pecado del hombre, cómo el Señor se opone al pecado del hombre, cómo el Señor no está de acuerdo con una humanidad llena de pecado, cómo Él sufre por esto. Sabemos que así es, por eso la Biblia habla tanto del amor. Porque imagínense si habláramos de la ira como un hecho, como un acto así, con consecuencias fatales para nosotros. No, olvídese, no es así, no se refiere a eso. Por eso le decía yo que debemos entender primero la realidad de la salvación, de esta salvación hermosa que hemos recibido, a la que Dios nos ha llamado. Por eso muchos, como no comprenden esta salvación hermosa a la que Dios nos ha llamado, no entienden cuán malo es el pecado. Claro, se sienten salvos, sienten que entienden ciertas cosas, pero como no pueden comprender y hacer este análisis, no solo con la mente, sino con el corazón, les cuesta vivir una vida transformada. Les cuesta vivir una vida que acepta el perdón de Dios. Les cuesta vivir una vida que vaya en pos del Señor, una vida de obediencia a Dios. No pueden hacerlo, les cuesta. Y es donde empieza a ocurrir lo que vamos a ir estudiando más adelante. Cómo es que el hombre, ¿verdad? Mire, como no puede, se revela. Como no puede, sufre consecuencias. Porque en realidad no ha entendido la salvación del Señor. Cree que la ha recibido. No sabemos, cada quien sabe. Porque tampoco entiende cuán malo es el pecado. Por lo tanto, no entenderá el punto de vista de Dios, aunque sea una pizca, para esforzarse, ¿verdad?, en vivir una vida que honre a Dios, que obedezca a Dios. Y ahí es donde entra el agradecimiento, el darle gracias. Por eso el vivir honrando a Dios, el vivir, ¿verdad?, en el temor del Señor, a propósito de los domingos, nos lleva a una vida que no seremos perfectos porque somos humanos y estamos en esta carne. Pero sí, esta vida de vivir en el temor del Señor tiene que ver también con el agradecimiento, con el honrar a Dios. Y eso nos lleva a no querer ofender a Dios en nada. Porque entendemos cuán malo, ¿verdad?, es el pecado. Cuán mala es la condición del hombre con respecto a vivir, ¿verdad?, en pecado. Cómo es, cuán malo fue o es vivir en oposición a Dios cuando estamos en pecado. Y eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo. La ira de Dios podríamos decir que es como el sentimiento, como lo que el Señor siente. No es el castigo de Dios, es lo que Él siente por el pecado. Es como su ira santa, podríamos decir, porque Él se opone al pecado. A eso se refiere la ira. A eso se refiere esta frase. Vemos cómo nos muestra, ¿verdad?, la palabra aquí en este versículo 18, con mucha claridad. Pareciera confuso, pero con mucha claridad, para que el hombre entienda cómo es, cómo siente el Señor, cómo ve el pecado. Por eso la importancia del hombre de dejar el pecado. Una persona que vive en pecado jamás podrá tener una vida de agradecimiento. Mire, en la frase de está siendo revelada es la respuesta de Dios a quienes dicen que en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, se presenta a un Dios de ira, mientras que en el Nuevo un Dios de amor, lo que yo le decía. Aquí está la explicación, aquí está. No, el Señor siempre una línea, ¿verdad?, de amor, de compasión y de misericordia para con el hombre. Vemos que hay una continuidad, ¿verdad?, del Antiguo Testamento con el Nuevo, con respecto a la ira de Dios. En estos tiempos, ¿verdad?, en nuestra generación contemporánea,
podemos entender esto. Vemos entonces cómo esto es el desagrado constante, insistente de Dios ante la maldad. Él no cambia. Él es el mismo de siempre, misericordioso, lleno de amor. No porque sea indulgente con el pecado, como yo le decía, ¿verdad? El ejemplo de algunos que hasta usan palabras que sacan de otros lados y dicen que es un versículo bíblico. No son versículos bíblicos. La Biblia no nos da a entender que el Señor tolera el pecado, que Él es indulgente, sino que nos habla, ¿verdad?, de su misericordia, de su amor. Como le decía yo, y no porque Él sea indulgente con el pecado, sino porque Cristo murió por nosotros. El Evangelio, ¿verdad?, de nuestro Señor nos muestra, ¿verdad?, al Señor con la actitud, ¿verdad?, nos da a entender una actitud distinta. Nos muestra cómo el Señor en verdad se muestra hacia el pecado. La actitud verdadera de Dios hacia el pecado, bueno, siempre ha sido verdadera. Siempre ha mostrado con claridad, pero a través del Evangelio lo vemos con claridad nosotros. El Evangelio de nuestro Señor ha hecho posible que Él acepte al pecador en el sentido de que lo atrae hacia Él, para que Él se arrepienta y deje el pecado, deje de ser pecador. Pero no es que el Señor sea tolerante. El pecador debe tener, o más bien justicia, ¿verdad? O entender, ¿verdad?, esto de la ira de Dios, que es la misericordia de Dios, que es la compasión de Dios, y que ésta nos da, ¿verdad?, acceso a entender, a abrir no solamente sino el corazón y poder, ¿verdad?, recibir, ¿verdad?, la palabra del Señor, mire, pura, comprendiendo. Es como una limpieza de corazón cuando somos capaces de entender esto de que la ira de Dios, ¿verdad?, se revela, ¿verdad?, tiene que ver con eso. Es que cada uno de nosotros debe entender que el Señor, ¿verdad?, aborrece el pecado, que Él no lo acepta, y que el Señor se opone al pecado, y que Él ya no es tolerante, y no lo ha sido nunca. Y que hoy día nosotros, ¿verdad?, por causa de Jesucristo, tenemos, ¿verdad?, este acceso, ¿verdad? Tenemos este acceso con el Señor, y que Él está dispuesto por su misericordia en su amor. Y que todo, ¿verdad?, lo que entendemos, ¿verdad?, la ira de Dios en el Antiguo Testamento, la ira de Dios que podemos entender en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, se revelan desde el cielo, es decir, el Señor dando claridad, el Señor mostrándose a nosotros y explicándonos, abriéndonos, ¿verdad?, la mente, el corazón, para que entendamos que el pecado es lo que nos separa de Él, que el hombre está separado de Dios y tiene una vida de pecado, y que no debemos seguir en esto, que debemos de dejar eso atrás, y que Dios jamás aceptará el pecado, que nosotros necesitamos, ¿verdad?, dejar esa vida atrás, entender, arrepentirnos y tener a lo mejor esta tristeza que viene de Él y que no viene como la tristeza que da el mundo, ¿verdad?, por cosas vanas, sino que es una tristeza que viene para arrepentirse, para cambiar, para buscar a nuestro Señor, y que por causa de Jesucristo y por medio de Él y porque Él murió en la cruz por nosotros podemos, ¿verdad?, tener acceso con Él. La única manera, ¿verdad?, es estando a los pies del Señor, en que nosotros podemos tener este acceso con el Señor. Y aquí vemos en este versículo 18 una alerta, un llamado, no solo para los que no conocen a Dios, sino para los hijos de Dios. Por eso dice que la ira de Dios se revela, es decir, por fin entendemos, ¿verdad? Es como decir, oye, por fin estamos entendiendo lo que no habíamos entendido, lo que algunos desviados, ¿verdad?, ocupan para justificar su pecado, para justificar su maldad. Aquí, mira, está clarita la explicación. Tampoco se separa el Antiguo Testamento con el Nuevo. Antes Dios mostraba su ira, hoy día muestra su amor. No es así. El amor de Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre. La misericordia de Dios, su compasión. Desde que el hombre falló y pecó, el Señor mostrando su compasión, su misericordia. Desde que Adán y Eva en el principio fallaron
y pecaron contra Dios. En el mismo momento, instante, el Señor mostrando su amor y compasión, misericordia por la humanidad, y lo hizo durante todo el tiempo, ¿verdad? Con el pueblo de Israel. Vemos cómo mandó a los profetas, vemos cómo abrió también la puerta para los que no eran pueblo y que ahora son pueblo como nosotros. Y en el Nuevo Testamento, mire, con nuestro Señor mismo aquí caminando entre nosotros, mostrando su compasión, su amor, su misericordia. A eso se refiere este versículo 18, donde dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. Qué majestuosas palabras, qué extraordinarias palabras. Yo no sé si ustedes habían hecho el análisis de estas palabras, pero son maravillosas, son extraordinarias. Es como, yo le decía recién, es como decir, por fin entiendo. No entendía. Pensaba que podía yo acariciar el pecado. Ay, que Dios igual me ama. Pensaba yo que podía seguir jugando a que soy salvo, que hoy día sí, que hoy día no. Pensaba yo que podía seguir con mis vicios, con mis cosas raras y que Dios me entiende y que eso no. Esto es como por fin, mire, qué claridad del Evangelio, qué claridad. Pareciera muy difícil de comprender y es difícil. Pero le digo algo, qué claridad hay en este versículo 18. Claridad, mire, por eso dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Qué extraordinario. Yo no sé si usted allí en casita puede comprenderlo. Si no, vamos a seguir meditando en ello. Vamos a tratar de todas las maneras de ir explicándole. Pero esta ira de Dios no tiene nada que ver como si tuviéramos un Dios malo, ¿verdad? O un Dios tolerante con el pecado. Esta ira de Dios que es revelada desde el cielo, el apóstol Pablo la explica y nos da a entender que simplemente es cómo Dios muestra el sentir de Él, por explicarlo de manera simple, con respecto al pecado, que Él lo aborrece, que Él no está de acuerdo, que Él nunca va a estar de acuerdo, que Él nunca ha estado de acuerdo y que por eso tuvo que mandar a su Hijo, a su único Hijo, a morir por usted, a morir por mí, para que por medio de Jesucristo nosotros tuviéramos acceso con Él, para que por medio de Jesucristo nosotros tuviéramos esta salvación tan hermosa que hablábamos al principio, que hay que entender lo que significa el que seamos verdaderamente salvos, esta verdadera salvación, para que nosotros también, entendiendo cuán malo es el pecado, podamos valorar esta salvación que solo ha sido dada por Dios, que es gratis, que es por gracia, pero que es por medio de Jesucristo. Ningún hombre puede tener esto si no es por medio de Jesucristo. Nosotros, mis hermanos, debemos entender el costo que tuvo. Debemos entender cuán separados estábamos de Dios, porque debemos entender cuán malo es el pecado para Dios y que esto ha estado desde siempre establecido en la palabra, desde el principio hasta el fin, de Génesis a Apocalipsis. Y vemos que Dios nos lo ha mantenido oculto, siempre mostrándose a nosotros, guiándonos, haciéndonos ver, ¿verdad?, que Él no tiene nada que ver con el pecado, que Él es puro, santo, maravilloso, y que si alguno ha pensado así, sepa que está errado. Y si alguno de ustedes les han hecho ver o ha tomado una enseñanza o se ha aferrado a frases convenientes que les dan a entender como que Dios es tolerante al pecado, sepa que eso es una mentira del diablo. Y que la Biblia no habla nunca de que Dios puede tener comunión con el pecado. Dios no puede. No es así. Por eso el apóstol Pablo comienza diciendo que la ira de Dios se revela desde el cielo, es decir, Dios se opone al pecado. Siempre ha sido así, es así y será así. Dios se opone al pecado. Dios no tiene comunión con el pecado. Dios no tolera el pecado. Dios no tolera el pecado del hombre. Y la Biblia nos enseña que Él muestra evidentemente este rechazo al pecado. Y que si nosotros queremos seguir al Señor y decimos ser su pueblo, debemos de limpiar nuestras vidas, debemos de limpiar nuestro corazón y debemos de dejar atrás el pecado. Como dice, ¿verdad?, ahí una canción, que la vida vieja ya pasó, quedó atrás. Nuestra vida debe ser nueva en Cristo, por Cristo, y solo con Él podremos hacerlo. Hoy día, mis queridos hermanos,
Vamos a dejar hasta aquí porque es muy difícil de entender y ya es muy difícil de explicar. Que el Señor, mis hermanos, les ayude. Que cada uno de ustedes pueda hacer una reflexión en sus corazones. Ahí miren su hogar, con sus hijos, su familia. Estudie la palabra y vea que lo que le estamos transmitiendo es una verdad tan grande e impactante que si somos capaces de entender esto, tal vez solucionemos muchos problemas que tenemos, que nos cuesta sacar adelante. Decimos, ¿por qué no puedo? ¿Qué me cuesta esto, me cuesta aquello? Profundicemos, vea, compruebe que lo que tratamos de transmitir es la verdad del Señor, es la verdad del Evangelio, es la verdad de la palabra del Señor. Y que debemos de tener claro la esencia de esto. Por eso muchos no pueden dar gracias, por eso muchos no pueden darle la gloria a Dios, por eso muchos no pueden dejar su orgullo, su arrogancia, y por eso muchos, ¿sabe qué? No van a entender el temor del Señor, van a tratar, pero no podrán. No podrán vivir en el temor del Señor, porque ni siquiera entienden la verdad de la salvación, no entienden cuán malo es el pecado y mucho menos entienden el amor, la misericordia y la compasión de Dios que se ha mostrado desde el primer día que el hombre falló en Génesis, Adán y Eva, hasta nuestros días. Y no solo hasta nuestros días, sino como el Señor tiene un plan perfecto, hermoso, que ya está hecho para nosotros. Solo nos queda a nosotros, mire, arrepentirnos, cambiar de vida, pero de verdad, de corazón. Así que le dejamos esta tarea, este desafío. Véalo, revíselo en su casa. Vamos a seguir hablando de esto para que no tenga dudas. No es tan simple, pero nos esforzaremos en ello y ustedes esfuércense también en ver, en analizar y saber que nuestro Dios lleno de amor, de compasión, de misericordia es verdadero. En Él está la verdad. En Él busquemos la verdad, no en otra cosa, no en nuestras ideas, no en nuestros pensamientos, no en nuestras propias justificaciones y mucho menos escuchemos doctrinas o enseñanzas o gente mentirosa que nos quiere llenar la mente y el corazón de mentiras que no son bíblicas. Esta es la verdad de Dios, un Dios que se ha mostrado amoroso, compasivo desde siempre. Dios les bendiga, mis hermanos. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás.